Agropecuaria Popoyán es una empresa guatemalteca, tiene alrededor de 45 años de estar en el agro, con el tema de invernaderos, tecnología, hidroponía, llevamos alrededor de 25 años trabajando. Es pues las mismas causas del cambio climático, tema de costos y mejora de rendimientos de producción nos llevó a implementar este tipo de tecnologías, en las cuales en Guatemala somos productores también y tenemos alrededor de 35 hectáreas bajo cubierta trabajando el tema de hidroponía. Básicamente quiero hacer mención lo que mencionaba el doctor anteriormente, el tema de del cambio climático. No podemos controlar temperaturas, no podemos controlar radiaciones, no podemos controlar lluvias. El tema de costos de producción se nos han elevado. Es importante generar una data para saber en qué momento tenemos que aplicar, qué tenemos que aplicar, pero todo este tema de inversión también nos refleja algo, rendimientos. Entonces tenemos que tener altos rendimientos para que los costos de inversión puedan ser cubiertos. Básicamente, si hablamos de hidroponía y ante los cambios climáticos que estamos teniendo, es importante mencionar que tenemos que tener cobertura o tenemos que saber controlar temas de temperatura, humedades relativas, riego, luminosidad, los medios de cultivo que son los sustratos y las formas del cultivo que también nos tienen que hacer eficientes. ¿Por qué? Porque en el mercado hay mucha calidad genética, mejoramiento genético que ha ido avanzando, que tienen muy buen potencial, pero si nosotros no les damos esas condiciones, va a ser muy difícil que podamos obtener muy buenos rendimientos. Los factores clave que tenemos que tomar en cuenta en temas hidropónicos es tema costos y el tema productividades, pero nosotros los enfocamos en estas 7 líneas, que son topografía, disponibilidad de agua, el clima y la luminosidad. Tenemos que saber dónde vamos a ubicar nuestro proyecto, que tengamos mejores condiciones naturales, que las podamos implementar a nuestro proyecto como tal, que esto nos ayude al tema de diseño y de construcción del proyecto, qué equipamiento debemos implementar y los métodos de producción. Importante también la actualización constante, porque en hidroponía, en cuanto nosotros aprendemos a darle las condiciones más adecuadas, muchas veces nos descuidamos de la actualización o capacitación constante y esto nos lleva a frenar la disponibilidad o el acercamiento a nuevas tecnologías que nos van a ayudar a reducir costos y ser más eficientes en temas de rendimiento. ¿Por qué inicio con topografía y no inicio con temas de clima? Porque topografía muchas veces hay que hacer movimientos de tierra que son muy fuertes, la topografía no nos permite mucho, pero con los costos de movimientos de tierra también pueden ser inviable un proyecto. Entonces nosotros tenemos que iniciar con proyectos cuando los movimientos de tierra no sean tan fuertes para que los costos de inicio no sean muy altos. Nosotros nos ha tocado implementar proyectos donde hemos hecho el cliente ha hecho mucho movimiento de tierra y ha tenido que derribar cerros en algunas ocasiones para que el tamaño del proyecto pueda quedar de la disponibilidad y que pueda ser rentable como tal. El siguiente tema, siempre dentro de la selección del sitio, es la disponibilidad de agua. Pueden limitar temas de cantidad de agua, tomando en cuenta que nosotros cuando producimos en sustrato de fibra de coco, estamos utilizando aproximadamente entre 75 a 100 metros cúbicos por hectárea por día. Esa es la cantidad de agua que utilizamos. Y lo importante acá, también tener un tema de recirculado, primero por el tema ambiental y el segundo por el tema de costos. Si nosotros tenemos una recirculación, vamos a reducir la inversión en fertilizantes alrededor del 50% dentro del ciclo de producción. Y el otro tema es el tema de la calidad. Muchas veces es importante tener este dato en cuenta porque si no nos invita a tener una inversión mayor en temas cuando tengamos, por ejemplo, temperaturas altas o alto contenido de hierro, que nos lleva a tener una inversión para bajar esas cantidades de hierro o de carbonatos o la misma temperatura como tal. Importante acá también en el tema de almacenamiento,
que debemos tener por lo menos lo de 3 días que vamos a utilizar almacenados en agua. Entonces, por eso la implementación de silos de almacenamiento, por si se nos descompone la bomba, por situaciones distintas que puedan suceder. En hidroponía, el agua es fundamental y es la que va a marcar el éxito de nuestro proyecto. Ahora sí, caemos a temas de clima y de luminosidad. Lo mencionaban también, las altas temperaturas han venido a afectar demasiado al tema de cultivo y son de los factores que nosotros debemos controlar en nuestro cultivo. Es importante que podamos tener áreas altas, alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar, para poder producir y poder tener el mayor aprovechamiento de las temperaturas, humedades relativas y de los vientos que pueden mejorar nuestro clima dentro del invernadero. Un ejemplo de ello, en esta gráfica podemos ver, estamos evaluando la radiación solar en fotones fotosintéticos, que es la forma en que la planta absorbe la luz, y en la gráfica azul está la que está disponible, esta es en un área en Guatemala, está el área disponible, y en el área naranja está el área bajo cubierta, con un tipo de plástico. Solo ahí reducimos nosotros alrededor del 50% de la luz disponible para las plantas. ¿Y qué pasa cuando nosotros cultivamos en áreas que tienen mucha sombra o en áreas en plásticos que tenemos muy sucios? Entonces reducimos la capacidad de luz disponible para las plantas. Si son de los factores que nosotros queremos controlar, debemos tener cuidado con este tipo de disponibilidad, porque nosotros lo que tenemos es una fábrica de producción de fruta. Entonces se activa a través de la luz, pero que esa luz tiene que ser de buena cantidad y de buena calidad. Entonces por eso también existen tecnologías en los plásticos que nos van a ayudar básicamente en 2 términos. Primero, la cantidad de luz que nos van a dejar ingresar, y segundo, la difusión de luz, porque vamos a tener cultivos altos en los cuales toda la luz tiene que estar disponible y tenemos que evitar problemas de sombreo. Teniendo ya identificado el sitio, es importante los temas del diseño y la construcción. Cada proyecto debe ser adecuado a cada cliente. La disponibilidad de área que tenemos disponible, qué largo le podemos dar al canal, qué ancho de naves podemos utilizar. Entonces cada proyecto debe ser diseñado para cada productor. No podemos tomar recetas de decir en aquella región a este productor le funcionó este invernadero, porque existen muchos factores que pueden ser determinantes de éxito en sus proyectos. En la fase de construcción, para esta toma de decisiones, es importante determinar qué tipo de estructura vamos a utilizar, basado básicamente en el ancho de naves, la altura del canal, los equipos y el accionamiento que le vamos a dar a nuestros invernaderos. En la región se han utilizado, cuando nos referimos a alto de canal, es donde van a correr las aguas de lluvia sobre los techos. En la región se comenzaron a implementar altos de canales de 4 metros y en la actualidad ya hay proyectos de 5,5 metros o hasta 6. ¿Por qué? Por el tema de mejorar temperaturas y mejorar clima de la planta. Mientras más cerca esté la cabeza de la planta del plástico, vamos a tener más altas temperaturas y siempre vamos a tener una planta con déficit de nutrientes, con una planta que va a estar con un déficit hídrico muy fuerte y cual no va a estar expresando su mayor potencial genético. Entonces eso juega un papel muy importante, la altura de canal y el ancho de las naves. Entre más ancha es, lleva menos hierro. Entonces eso se refleja en costo también, ¿verdad? Acá unas fotografías del diseño como tal de los proyectos, la instalación de coberturas, cómo quedan ya instaladas. Es importante el tema de drenajes externos de la estructura, porque vamos a tener un área techada como tal. Entonces, dependiendo de la precipitación que exista en el área, esa agua tenemos que saber hacia dónde drenarla, o el aprovechamiento, como mencionaba el doctor anteriormente y el ingeniero, en el tema que vamos a hacer aprovechamiento de esa agua también, colocándolas en reservorios que podemos aprovechar. Y el tema de casetas de ingreso a los invernaderos o por dónde vamos a sacar la fruta, son importantes mantenerlas también, que toda la labor se desarrolle dentro del invernadero como tal. Es importante que la cosecha
después de la cosecha, la preparación de la fruta como tal, hacerlas en áreas protegidas y que nuestra fruta ya salga en un camión de despacho ya empaquetada para evitar temas de inocuidad que saliendo de un invernadero hacia una planta de empaque pueda tener algún problema ahí en la trazabilidad de la calidad de la fruta y de la inocuidad de la misma. Después, ya en la fase de equipamiento como tal, los equipos y controladores que debemos tener son importantes para el control de las actividades que yo les mencionaba anteriormente. Para eso es importante los equipos y controladores de riego y clima como tal, porque en el mercado vamos a encontrar lo que nosotros debemos controlar en nuestros equipos son, en nuestros invernaderos es el clima. Basado de eso es importante para el control del clima el equipamiento de esto, a través de máquinas de desinfección de drenaje, la capacidad de volumen de riego que tenemos que tener disponible, que hablábamos que era lo de 3 días y que aproximadamente son entre 75 y 100 metros cúbicos por día lo que se utiliza. Debemos tener unas máquinas de inyección de nutrientes, los cuales deben ser eficientes, controlando las principales variables que se manejan en el tema de hidroponía. Estas máquinas van en volúmenes, dependiendo del tamaño del proyecto, desde 15 metros cúbicos hasta 120 metros cúbicos. Y la capacidad de desinfección que tenemos según un T10 es hasta 12 metros cúbicos por hora. La generación de esto, yo me quiero centrar acá en una generación de data. Para cada finca, para cada territorio en especial, las condiciones climáticas son distintas. Entonces, es importante que nosotros podamos tener una generación de data para la activación de estos equipos. Y esta generación de data se basa en balanzas en el cual nosotros vamos a evaluar la cantidad de agua transpirada, ¿por qué? O el peso como tal de la planta. ¿Por qué razón? Hablaban que tenemos que dar cantidad y calidad de agua para no estar o regando de más o regando de menos, porque cuando hablamos con un tipo de sustrato de fibra de coco, tenemos que tomar en cuenta que el movimiento del agua es fundamental y que no nos debe faltar en ningún momento. Entonces, la eficiente aplicación del riego va a estar basada en lo que realmente está consumiendo el agua, la planta, perdón. Y acá un ejemplo de ello. Esta es una finca en el cual ellos tenían parámetros muy definidos. Iniciamos a regar a las 8:30 del día y terminamos de regar a las 4 de la tarde y se nos terminaba el problema. Posteriormente comenzaron a implementar que ellos el riego lo comenzaron a terminar hasta las 6 de la tarde y tenían problemas de rajado de fruta. ¿Y cuál era el problema? Ellos estaban iniciando a regar muy tarde porque ahora con el nuevo método de las balanzas ellos se dieron cuenta que la cantidad de agua que tienen que comenzar a aplicar a la planta inicia a las 7:30 de la mañana, haciendo esa cantidad de riegos. Cada piquito que ustedes ven ahí es un riego aplicado porque es como la balanza lo está midiendo, es la aplicación del agua y estamos regando alrededor de 25 a 30 riegos por día en micropulsos para poder darle la cantidad de agua que la planta necesita en el momento que lo ha necesitado. Y también la implementación en esta parte final, la implementación de riegos de noche cuando es necesario. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos de vía remota a través de la generación de data. Dentro de los factores, aparte de la cantidad de agua que le vamos a dar, es importante conocer también las condiciones en las cuales se encuentra la planta. Estas condiciones son temperatura y humedad relativa a través de gráficos que nos está generando también esta tecnología. Nos da la oportunidad de poder conocer en qué condiciones se encuentra la planta como tal. Y la conductividad eléctrica y humedad del sustrato. Esto es importante conocer para ver las condiciones o las concentraciones de sales que va a tener como tal la planta al momento de que ella esté absorbiendo los nutrientes. Cada riego que nosotros damos, que eran los 25 que les platicábamos, son alrededor, todos llevan nutrientes y para que la planta esté con expresando su mayor potencial genético. Y también la evaluación del drenaje para ver que las cantidades de agua que nosotros estamos drenando sean las más adecuadas de acuerdo al balance que la planta necesita. De esos
25 o 30 riegos que yo les comentaba, nosotros tenemos que drenar alrededor del 30% para darle una conductividad eléctrica a la planta de acuerdo a sus condiciones. Y en temas de producción, básicamente lo basamos en 3 puntos, que es el manejo fisiológico del cultivo, el manejo del riego y el control de plagas. Y basado, si vamos a utilizar soluciones nutritivas o si vamos a usar sustratos. Las soluciones nutritivas es una cantidad de agua que está corriendo dentro del mismo sistema, y en sustratos sí tenemos que hacer un drenaje de alrededor del 30%, que era lo que yo le comentaba. Partiendo de ahí, las condiciones de manejo como tal para la producción van a ser distintas. En manejo fisiológico del cultivo, nosotros vamos a tratar temas de desije, temas de deshoje, la selección de la fruta y el balance de la planta, buscando calidad y que se encuentre fisiológicamente en sus mejores capacidades para poder producir. En el manejo de riego, nosotros vamos a evaluar diariamente recetas nutricionales, el pH, la conductividad eléctrica y la pérdida del volumen de agua. Estas son mediciones que se hacen diarias para nosotros poder realizar ajustes, porque no olvidemos que es una agricultura de precisión. Entonces tenemos que ser eficientes en la calidad y la cantidad de agua que le vamos a dar y nutrición que le vamos a dar a la planta. Después llegamos a importante este tema del manejo integrado de plagas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado que con un monitoreo previo y con un manejo preventivo, nosotros podemos hacer muy buenas producciones y no llegar a temas de controles curativos, porque eso aumenta nuestros costos. Y también la implementación de controles biológicos, y para evitar temas de certificaciones y residualidades en donde no podamos tener una fruta que pueda estar contaminada. Y por eso también la importancia de temas de inocuidad, porque tenemos las condiciones internas para poder controlar de manera eficiente nuestro cultivo. En temas de costos de producción, andamos alrededor entre 14 y 16 dólares por metro cuadrado, es el costo de la producción como tal, basado en temas de nutrición y mano de obra, que son los factores más altos en los cuales nosotros vamos a invertir. Estos son ciclos de 40 semanas de cosechas, entonces son ciclos largos en donde nosotros en rendimientos hemos obtenido alrededor, dependiendo del tipo de fruta, pero tenemos un tomate manzana, un tomate bola, hemos llegado a producciones alrededor de 1.5 kilos por metro cuadrado por semana, con cosechas de 40 semanas. En pimentones hemos llegado a producciones alrededor de 20 kilos, 22 por metro cuadrado, en todo el ciclo, en el ciclo de 40 semanas. Entonces esto nos lleva a rendimientos aproximadamente de 0.5, 0.6 kilos de pimentón por semana, por metro cuadrado. Es importante dentro de estos costos el tema de eficiencia, y la eficiencia solo la podemos generar con una generación de data específica para nuestros cultivos. Y el último tema que les comentaba es la capacitación constante. Es una actualización a través de visitas de otras fincas, es una información a través de la contratación de asesores, y es una capacitación constante a través de centros de capacitación. En Guatemala nosotros contamos con un centro de capacitación, de investigación y de enseñanza, que tiene módulos de producción específicamente para capacitaciones y de nuestros técnicos y también de técnicos de fuera. Bueno, básicamente es la presentación que les teníamos. Agradecemos el tiempo nuevamente al Banco Nacional y a la familia Janssen por el espacio.